Este programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Muy buenas tardes a toda la comunidad que nos sigue todos los fines de semana en el programa Perlas Saludables, el programa realizado entre la ES Hospital San Antonio de Betania y AUPABE Televisión. Hoy, como en todos los programas, nos acompaña un profesional de la salud que nos va a ayudar a esclarecer las dudas o ayudarnos a explicar algunas cosas, como lo dije en un principio, en temas de salud. Hace una semana tuvimos con nosotros a la doctora Paula. Ella es odontóloga y trabaja en el Hospital San Antonio de Betania y nos está dando un ciclo de charlas respecto a la salud oral. Hoy el tema que nos va a compartir la doctora es trauma dental. Ya les habíamos explicado en el programa anterior que íbamos a hablar un poco de esta parte de la odontología y el día de hoy entonces les traemos lo que es el trauma odontológico. Doctora, bienvenida al programa nuevamente. Buenas tardes a toda la comunidad. Julio, muchas gracias por la invitación. La idea es entonces hablarles un poco de todo lo que son los traumas dentoalveolares, no solo pues como trauma dental, sino también las lesiones que nos afectan labio, mucosa, lengua, todos estos traumas que generan pues accidentes de tránsito, en bicicleta. Cómo se ve el trauma dental en un niño, en un adulto mayor, ¿sí? Cómo podemos ayudar en el tratamiento desde la parte de urgencias odontológicas en este momento. Bueno, entonces empecemos clasificando, por así decir, el trauma dentoalveolar. Entonces podemos hablar de varios tipos de trauma, Juli. Entonces tenemos el trauma dental, ¿cierto? Que compromete entonces todos los tejidos, todas las estructuras dentales. Para poner en contexto entonces a la comunidad, voy a explicar que el dientecito tiene 3 tejidos, ¿cierto? Estamos hablando 3 capitas. Como 3 capas, una independiente también, que es la capita de la raíz como tal, ¿cierto? Entonces tenemos la parte del esmalte, que es lo que vemos, todo lo que todos nos vemos. Otra capita que es más interna, que es la dentina, y ya un tejido que es el nervio, que es la pulpa. Entonces, vamos a hablar, ¿por qué les explico? Porque los traumas van desde el más leve hasta el más grande. Doctora, me parece muy importante que haga esa claridad respecto a los tipos de trauma, pero yo quisiera recordarle o hacerle el recorderis pues a la comunidad de en sí qué es un trauma, ¿cierto? Hablamos de un trauma cuando sucede un evento agudo, inesperado. Lo asimilamos a los accidentes porque por lo general los traumas se asocian a accidentes en el hogar, en la calle, de tránsito, ¿cierto? Cuando hablamos de traumas odontológicos, esos accidentes pueden ser al comer, ¿cierto? Entonces es muy importante saber que un trauma se puede presentar en cualquier momento. Y la gravedad va a depender del tipo de trauma, ¿cierto? Sobre todo, por ejemplo, acá en Betania, que tenemos una alta accidentalidad de tránsito, se nos presentan a veces muchos traumas odontológicos relacionados con los accidentes de tránsito. Valga aquí la cuñita, los muchachos en las motos, sin el casco, casi siempre se lesionan la boca, se cicatrizan la cara, y eso tiene mucho que ver pues con estos traumas tan importantes. Entonces, si quiere, doctora, usted me hablaba de la gravedad de afuera hacia adentro. Entonces, ¿por qué no le hacemos esa definición o esa claridad a la comunidad? Entonces, bueno, vamos a empezar desde el trauma más leve, más sencillo, que es como una infracción del esmalte. Les hablaba que el dientecito tiene una capa que se llama esmalte. Entonces, como por así decirlo, un rayoncito de este esmalte. ¿Qué sucede? Nos caemos, nos aporreamos la boquita y todo, pero el golpe por completo no lo recibió el diente, solamente
se rayó, solamente pues tiene una línea de fractura, por así decirlo. Para este no hay tratamiento, simplemente se deja en observación. Bueno, pare de contar. Cuando tú dices ¿cierto? observación es que lo citas varias veces a hacerle seguimiento. Exactamente, porque hay que No es mirar que queda cómo... hospitalizado. No, o sea, queda en observación el dientecito, o sea que nos vamos a volver a ver en 8, en 15 días, porque igual uno tiene que tener control de cómo va a responder la pulpa ante ese golpe, ¿cierto? El tejido, el nervio del diente, sí, a ver cómo exactamente. Ya tenemos pues otro tipo de lesiones que son las fracturas. Entonces vamos a pasar a una fractura simple, por así decir, que es la fractura. Ahí sí no se ve solo el rayoncito ni la línea de fractura, sino que se pierde un pedacito del diente mínimo. Se ve mucho en las personas que tienen el hábito de llevarse el lapicero a la boca, las personas que de pronto con objetos, cuchara. No solo lapicero, sino que se llevan llaves a la boca, o muerden todo la eso. Cuchara. O muerden la cuchara, entonces ahí se va a presentar este tipo de traumas, ¿cierto? Sobre todo adultos o niños. Adolescentes. Muy común en adolescentes. Muy común en adolescentes. Por el lapicerito en la boca. Sí, por el mal hábito del objeto a la boca, ¿cierto? Los piercings. Se muerden el piercing de la lengua. Parte, sí, se ponen el piercing en la lengua y tiene la contusión de una, hacen el golpe con el diente, se fractura. Inicia con una línea de fractura, pero pasa a ser una fractura ya después. Okay. ¿Cierto? Ya tenemos otra fractura, otro tipo de fractura, que es la fractura de corona no complicada. Afecta 2 tejidos, el esmalte, la dentina. Aquí tenemos solución. Suele ser una fracturita entonces más grande, en la que ya se ve parte de la parte interna del diente. Exactamente, pero todavía no está comprometiendo la pulpa. Genera sensibilidad, genera dolor, fastidio inicialmente, ¿cierto? Pero a la hora de hacer la restauración, toda esta parte se va a eliminar. Obviamente, con todo este tipo de traumas, debemos de tener un seguimiento porque la pulpa se puede afectar a mediano plazo. El tratamiento de estas 2 primeras que tú me mencionas, esos que digamos son las más leves, ¿es inmediato o la persona puede esperar para venir? Pues lo ideal es que sea inmediato, o sea, esas fracturitas más que todo se dan en la parte estética, en la parte anterior que compromete la estética, ¿cierto? Entonces la persona obviamente no se va a querer ver con el espaciecito entre diente a diente y se va a venir de una por urgencias odontológicas. Volvemos y a la se urgencia estética. Eso es una urgencia estética y se va a atender sin ningún problema y se va a hacer un tratamiento definitivo porque no tenemos otra opción, ¿cierto? Y ahí está la solución. Ya yendo un poquito más, se tiene la fractura de corona complicada. Cuando decimos complicada es porque compromete la pulpa, o sea, porque la fractura se llevó parte del esmalte, parte de la dentina y expone todo ese nerviecito. Hay un dolor intenso, hay un sangrado. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Retirar esa pulpita porque ya no tenemos cómo sellarlo, no. Se retira, se hace un tratamiento más largo, pero se puede hacer desde acá, desde los servicios de todavía hay chance de que nosotros acá lo podamos manejar. Exactamente, si la fractura, depende, si la fractura es como un ángulo, lo podemos hacer, ¿cierto? Hay fracturas que se llevan todo un tercio. Si nos imaginamos pues la carita del diente o nos miramos al espejo y vemos el dientecito, hay fracturas que se llevan, es como si mocharan el diente a la mitad. Digamos, pongamos el ejemplo, como si el diente fuera la cara. Pero si se lleva el mentón, se hace una cosa. Exactamente. Si se lleva hasta la nariz, lo podemos solucionar. Si lleva hasta los ojos. Ya ahí sí definitivamente nos toca optar por... No sacarlo, Juli. Obviamente hacemos el tratamiento de conductos, que es sacar el nerviecito, ¿cierto? Okay. Pero entonces ya esa parte estética, esa restauración definitiva, ya no queda en manos de nosotros, acá por ejemplo en la S, sino que pasaría a manos de un profesional, de especialista, de un rehabilitador, ¿cierto? Ya él va a dar paso a un protocolo para iniciar tratamiento de corona. Entonces ahí sí, no sería un tratamiento inmediato, sino que a largo plazo, obviamente tratando de ayudarle con la imagen y con la parte estética. Entonces vamos a hacer una coronita
que es un proceso de varios mesecitos, o sea, de 2-3 meses. Estos rehabilitadores en Medellín. Rehabilitadores en Medellín, toda la parte de consultorios privados que puedan prestar este servicio, porque ellos normalmente trabajan odontólogos, sí, y ellos trabajan el consultorio lo trabajan con la parte general, ortodoncista, rehabilitación, tienen como el paquete completo, entonces ahí pueden fácilmente solicitar este servicio, siendo ya pues como a este punto. Bueno, y entonces ya pasando de la fractura a cuando ya hay otro tipo de lesiones que comprometen ya la encía, las mucosas. Exactamente, entonces estas fracturas son muy comunes, también se ven las fracturas que comprometen no solo la corona, sino también la raicita del diente, entonces ahí sí es un poco más complicado, esto ya sí pasaría a manos de rehabilitación, un proceso pues como más largo, ¿cierto? ¿Terminan en cirugía? Terminan más que todo en implante. Cuando ya la raíz se ve fracturada por un golpe, una lesión, o sea, se cayó, un accidente en moto o algo, lo único que podemos hacer es ayudar a salir el dientecito, y sí lo tenemos que sacar y pasamos a un tratamiento ya de implante, bueno, ¿cierto? Ya, hay otro tipo de lesiones que son los que comprometen toda esta parte del soporte del diente. Es cuando se aflojan los dientes. Exactamente, cuando se aflojan, porque no es, o sea, el diente recibe obviamente un golpe, el impacto, ¿cierto? Pero afecta todo el tejido que lo soporta. Por ejemplo, que se hunde el diente. Eso se llama una luxación intrusiva. Entonces hay varios tipos. Está la intrusiva, que el diente se hunde y termina afectando el diente como tal, el huesito, la encía, la pulpa. Todo este sistema se va a ver afectado. Eso lo he visto yo en niños chiquitos que se caen. Es que en los niños se ve mucho la parte de estas lesiones y la avulsión, que es cuando el dientecito se desaloja del huesito, o sea, se sale por completo, que la mamá lo encuentra en el piso. Muchos se lo tragan. Unas veces la mamá llega con el dientecito envuelto en una servilleta. Pues la recomendación, mamá, si le sucede esto en casa, es que coja el dientecito y se lo ponga al niño debajo de la lengua o en un tarrito con agüita. Pero muchas lo único que hacen es coger y de pronto en medio del susto lo envuelven en la servilleta, y no, muchas veces lo podemos volver a reposicionar y hacer un trabajo de ferulizar, o sea, estabilizar con los otros dientes. Y se salva el dientecito. Medio se salva. Por el momento pasa mucho en niños en dientes deciduos, o sea, en dientes de leche. Entonces, mientras hacemos todo ese proceso de recambio, nos puede mantener el dientecito ahí. Listo. Bueno, ahorita en la segunda parte del programa podremos entonces de pronto hablar un poquito de esas lesiones, esas estrategias de las mamás. Sí. Y rompemos de pronto algunos mitos. Listo. Paula, entonces cuéntanos. Bueno, ya hablamos de las fracturas, de cuando se hunde el diente, cuando se sale el diente. ¿Qué tal cuando se nos rompe el labio, se nos rompe la lengua? Eso son laceraciones, ¿cierto? Hay unas laceraciones, tenemos la abrasión, que es el raspón. Así como nos raspamos en la piel, nos podemos raspar la encía, nos podemos raspar carrillos, ¿cierto? Se ve mucho, como te digo, Juli, en los accidentes de tránsito, en bicicleta, en las caídas, todo esto se ve mucho pues como en esta partecita. Está la laceración, está la contusión, es un moradito, o sea, no tenemos herida, pero está el moradito, o sea que es como sangre ahí retenidita. Exactamente, Juli. Para esto pues no tenemos tratamiento, todo es una observación. Hay que ir, obviamente uno les da al paciente las recomendaciones de cuidado en casa, cómo debe ser la alimentación, qué comer, pues nada duro, todo muy blando, y en observación. Todo este tipo de lesiones tiene un periodo de observación, 8 días, después pasamos 15 días, un mes, después de un mes pasamos a los 3 meses, y así hasta que ya descartemos cualquier tipo de problema a futuro. Cualquier Exactamente. complicación. Bueno, está muy interesante la temática que nos está trayendo la doctora Paula. Y yo sé que es muy amplio, hay mucho de qué hablar respecto a traumas. Se nos queda pronto para la segunda parte del programa que hablemos
tal vez otro poquito más de otras lesiones dentales, antes de pronto de hablar de las heridas y esto, ¿cierto? Tratamientos. Nos vamos a ir a comerciales y regresamos para continuar con la segunda parte del programa sobre traumas odontológicos. La doctora, muchísimas gracias por hasta ahora acompañarnos y llevarnos en el programa. A todos los televidentes, pues no se vayan a perder la segunda parte y los esperamos después de comerciales. Soy comunitaria cuando me solidarizo con el crecimiento cultural de mi municipio. Los niños y jóvenes ayudamos con el desarrollo de nuestra comunidad. AUPA de Televisión, construyendo historia comunitaria. Bueno, televidentes, regresamos a Perlas Saludables, el programa de la ES Hospital San Antonio de Betania que estamos realizando con AUPA de Televisión y que ahora estamos transmitiendo para todo el suroeste. Estábamos con la doctora Paula, odontóloga de la ES Hospital San Antonio, con quien estamos hablando hoy de trauma odontológico, ¿cierto? En la primera parte del programa hablamos un poco del trauma dental como tal, de las fracturas, de las avulsiones, ¿cierto? Y empezamos a vislumbrar un poquitico lo que son los traumas de tejidos blandos. Quisiera, doctora, que entonces retomáramos desde ahí, empecemos entonces a lo que nos falta de trauma odontológico como ¿listo? Tal, antes de meternos con los traumas de tejidos blandos. Exactamente, bueno, entonces de la parte de trauma dental o del componente del diente, por así decirlo, tenemos la parte de la contusión, ¿cierto? Es similar al moradito que tenemos, pero esta se da en el diente se desprende del huesito, entonces ahí se forma un arito de sangre, se caracteriza por esto, porque se forma un arito de sangre, el diente no se mueve, no se cae, es una sensibilidad leve, pero se ve el marquito de sangre, entonces por eso nos damos cuenta de que se desprendieron esas fibritas, que es el ligamento. Ahí en la encía, justo donde se prende el diente, se pone rojito como con sangre. Es un arquito de sangre, eso nos da a entender que se desprendieron esos ligamentos, esas fibritas que unen la raicita del diente con el hueso, entonces eso es un tipo de lesión, ¿cierto? De trauma. Ya uno más avanzado, lo que hablábamos ahora es la subluxación, es que el diente sí se mueve, pero no se desprende. Usted siente que el diente baila, pero no se va para un lado, no está intruido, no está extruido, o sea, se puede ferulizar, o sea, amarrar, por así decir, a los otros dientecitos y él vuelve y se pega. Sí, es un proceso de 8 o 15 días, como te digo, es un dientecito que a largo plazo va a terminar uno sacándole la pulpita y haciendo un tratamiento de conductos, pero estéticamente se va a mantener, o sea, sí. Es un diente que por sí ya se dañó. Si le pasa eso, ya se dañó el diente. O sea, el diente sí sufre la lesión en el que hay que quitar la pulpita porque ya ella se va a inflamar, el golpe es tan grande, por así decirlo, que hay que sacarlo y reemplazarlo por material, ¿cierto? Y sellarlo, pero estéticamente se va a ver. Hay que estar pendiente de los cambios de colores, estar pendientes de la evolución de la raíz, cómo se comporta esa raíz a futuro. Hay que estar tomando radiografías, porque muchas veces se empiezan a dar reabsorciones. Asociado a esos traumas, se dan unas reabsorciones, entonces hay unas que son como en forma de balón, ¿cierto? Empieza de adentro hacia afuera, desde donde estaba la pulpa hacia afuera del diente, desde la raíz, ¿cierto? Y ahí es donde se dan esas fracturas y ya terminamos en implante, o sea, sacando el diente y reemplazándolo por un implante. Doctora, usted mencionó algo que me pareció muy importante y es lo del cambio de color en los dientes asociado al trauma. Eso me parece muy importante para que la comunidad lo sepa. Sí, una de las recomendaciones o de los signos de alarma que uno le da al paciente que ha sufrido un trauma es eso.
se va para su casa, obviamente vamos a quedar en observación, hay que estar pendientes de los cambios de colores. Muchas veces el diente pasa a un tono rosado, que quiere decir que si hay una reabsorción adentro en la raicita, o sea, se está perdiendo ese huesito. Y hay otro cambio de color que es oscuro, gris, negro, ¿cierto? Que quiere decir que la pulpa murió, se descompone, genera infección y definitivamente hay que hacer un tratamiento. Sacar la pulpita y reemplazarla. Y ya más adelante ya es algo más estético que se llama aclaramiento dental o blanqueamiento en diente en un solo diente, ¿cierto? Ok, bueno, doctora. Entonces, no sé, aparte de estos que me mencionas, ¿hay más traumas dentales de importancia? Pues está la abulsión, que es cuando el diente se desaloja por completo, pues como de su huesito, que si usted lo encuentra, lo que yo les decía, hay que colocarlo, lo ideal es colocarlo debajo de la lengüita, porque si no ha pasado mucho tiempo después del golpe, podemos hacer el intento de reposicionarlo y estabilizarlo y mirar cómo se comporta. Dan buenos resultados, ¿cierto? ¿Qué hay del mito del vaso de leche? ¿Meter el diente a la leche? No, yo sé que las mamás de una corren o uno mismo corre y echa el dientecito, pero no. Lo ideal es en agüita, si no tenemos la posibilidad de colocarlo debajo de la lengua. ¿Por qué debajo de la lengua? Porque la saliva, este dientecito aún queda con unas células, ¿cierto? Y la saliva las mantiene, las conserva, ¿cierto? Para que ellas se regeneren en el momento de posicionarlo en el huesito, o sea, de donde se desalojó. La saliva lo mantiene vivo. Mantiene vivo esas celulitas. Más fácil que el agua y más fácil que la leche. Exactamente, y es muy sencillo, pero sí lo encuentran, porque muchas veces se caen o el accidente o se lo tragan o no lo encuentran o está desastillado por completo. Entonces, bueno, ya sí pasamos a un tratamiento de rehabilitación más extenso y que sí toca pues como de manera particular. Bueno, terminando entonces con los dientes y ya pasando entonces a las heridas y lesiones, ¿qué tipo de heridas manejan los odontólogos, por ejemplo? Bueno, entonces lo que le decía, lo que le comentaba ahora, está la abrasión, ¿sí? Que es como un raspadito, está interna y externa, porque podemos tener abrasiones en esta parte del mentón, en la parte del labio superior, labio inferior. Está la contusión, que es el morado, y está la laceración, herida abierta, ¿cierto? Cuando el labio se desprende, herida en lengua, que puede ser transfixiante, o sea, que atraviesa, o simplemente parta, o simplemente superficial. Muy importante, se da mucho en los niños se caen, se muerden la lengua jugando. Todos los que me han llegado es porque están jugando en la cama y se muerden caen, la lengua. Total, entonces hay veces son muy superficiales. Las mamás obviamente nos preocupamos porque vemos mucho sangrado. La lengua es un músculo que sangra mucho, sí, y entonces nos asustamos mucho, pero ella cicatriza muy rápido y cicatriza muy bien. Es muy poco la probabilidad de una infección. Obviamente hay que dar un manejo, sí, hay que traerlos al hospital, sí. Y de hecho la gran mayoría que han llegado ni siquiera requieren sutura. Exactamente, a no ser de que sí tengamos pues como la transfixiante, pues que veamos que atraviesa, que hay que cerrarla, al igual en el labio. Hay heridas que son superficiales, no necesitamos pues como una sutura. Otras veces sí nos toca suturar de manera interna, externa, ya miramos si odontólogo o médico lo podemos hacer. Bueno, doctora, ¿y qué tal de las lesiones que comprometen ya el hueso, la mandíbula, el paladar? Se da mucho en los accidentes de tránsito, bueno, todos estos golpes. Hay fracturas maxilares, o sea, la parte superior, mandibulares, ¿cierto? Estas son combinadas, siempre vamos a encontrar esto combinado, o sea, cuando el diente se intruye, o sea, se nos hunde, siempre va a haber una fractura de hueso. ¿Por qué? Porque ella hace presión, entonces cualquiera de las dos láminas que soporta el dientecito se va a fracturar.
Todo este tipo de fracturas se tratan ya con especialistas con maxilofacial. Entonces nosotros acá lo que hacemos es una remisión y ya en Medellín o donde los atienden les van a dar pues como tratamiento, que es un tratamiento a largo plazo, porque de hecho muchas personas terminan en cirugía, más que todo cuando tenemos fracturas de pronto del ángulo mandibular, de acá de la articulación, o bueno, fracturas del mentón. Entonces todo esto ya se va para cirugía y para rehabilitación con especialistas. Bueno, doctora, ¿y qué tal de estas personas que están en la casa viendo el programa de televisión y de pronto bostezan y se quedó con la boca abierta? Esto es muy común también, y de hecho no solo bostezando, comiéndose la hamburguesa, incluso es muy dolorosa, es una luxación mandibular, ¿sí? En ese caso nosotros hacemos una maniobra, sí, una reducción, bajamos más la mandíbula, la sacamos, o sea, se encaja por completo, la reubicamos, es muy dolorosa, es muy complicado para el odontólogo hacerlo, se necesita mucha fuerza. Y por lo general se maneja con los dos, el médico y el odontólogo. Exactamente, porque es que sí tenemos que hacer control de la parte de relajación muscular, manejo del dolor, y ya estas personas que tienen estos antecedentes ya tienen literal que trinchar la comida, tenerse el mentón para bostezar, y obviamente uno siempre los manda con especialista porque es algo que se tiene que controlar o mantener. Suele repetir, el que le da por jugar que a meterse el puño en la boca, esos también me han llegado luxados. Sí, entonces que hacen el reto de internet de meterse el puño en la boca y ahí quedan. Exactamente, no, y es un dolor muy intenso, es muy complicado hacer esta maniobra, y después de esto, lo que les decía, la alimentación, los hábitos, el consumo pues de chicle, esto genera también un desgaste. Estas personas ya no van a poder darse ese lujo ni siquiera de comerse la hamburguesa así con todas las ganas, toca trinchar los alimentos duros. Entonces, bueno, con las fracturas en el tratamiento, lo que podemos hacer acá siempre va a ser como estabilizar el diente, darle un control, una observación y tratamientos posteriores de rehabilitación, de endodoncia, ¿sí? Y las recomendaciones. Con las heridas, pues, lo mismo, sutura y observación, y recomendaciones para su casa, obviamente pues con medicamentos, con el tratamiento de antibióticos, porque hay heridas abiertas, entonces para que nos evitemos una infección, y para la analgesia y pues los antiinflamatorios. Y las recomendaciones en la alimentación: nada de cosas saladas, ni duras, calientes, evitarlas mucho, sí, porque nos complican pues como en la parte de post. No, pero sí tener mucho control con este tema de los accidentes. El casco cuando vayan en moto, el cinturón de seguridad todas las medidas cuando vayan en el carro, para evitar esos golpes frontales, pues, y las lesiones en la boca. En las bicicletas, pues como tener un control de la velocidad, sí, muy prudentes, porque nos han llegado muchos casos así, que me caí en la bicicleta y definitivamente terminan en implantes, o sea, pierden su diente, pierden la pieza dental y van de reemplazo para un implante o por una prótesis fija o removible. Es muy triste, y sobre todo por una persona joven. Pues, ver afectada su parte estética por una irresponsabilidad, ¿cierto? Por un descuido. Entonces, no está de más usar siempre el casco, evitar conducir bajo efectos del alcohol, usar el cinturón de seguridad en el automóvil, en la bicicleta tener precaución. Ustedes, las mamás, estar aconsejando mucho a los hijos niños, que no se tiren por esas lomas sin frenos, que está muy de moda el Gravity. Sí, qué susto. No solo se lesionan la cara, se pueden matar. Entonces, no, yo creo que hemos abarcado ya toda la temática completa y ha sido muy interesante. Yo estoy seguro que los televidentes allá en la casa tomaron apuntes y se grabaron todo lo que la doctora Paula nos trajo hoy en este tema tan interesante. Llegamos al final del programa, doctora. Ha sido un placer llevarles este programa a todos los televidentes acá en Betania y en el suroeste. Los invito a que nos sigan viendo.
en Betania todos los viernes en el horario de la tarde, en los otros municipios de acuerdo a su programación. También nos pueden seguir en las redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Facebook, tanto en el canal de UPA de Televisión como en el canal del Hospital San Antonio de Betania. Y pues Paula, muchas gracias por acompañarnos en estos programas. Muchas gracias. Te estaré invitando otra vez. Con todo el gusto, yo encantada de estar acá compartiendo pues todo el conocimiento, aportándole a la comunidad. Muchas gracias, Juli. Bueno, muchas gracias a todos, hasta la próxima.